Me quedé sin voz. Pero tengo que decirles algo muy importante. Pero yo en realidad no entiendo por qué nadie está hablando de cómo el futuro nos está mordiendo el culo. Y sí, en un mundo donde el futuro nos está mordiendo el culo, hay gente que se detiene. Y hay quienes diseñan el camino. Y nosotros somos la generación de transición. Los que creemos que lo que nos trajo aquí no nos llevará al siguiente nivel. Y en la NER del futuro creemos que el cambio no es el final, es el camino. Y es que la innovación no comienza con una respuesta, comienza con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿y qué tal si dejamos de hacer lo mismo de siempre? No se trata solo de tecnología, se trata de personas usando la tecnología con propósito. Inspiramos a los curiosos, a los valientes, a los que nunca dejan de aprender. Dejemos de hacer famosa a gente estúpida. La inteligencia artificial, la biotecnología y la cura del cáncer la hicieron los científicos. Hagámoslos famosos a ellos. El futuro está aquí, construyámoslo juntos. Descubre más en lanerdelfuturo.com. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, qué gusto tenerlos acá ya en el taller. Y para mí es una gran alegría poder invitar a este webinar a la NER del futuro, a Ana Murillo. Hola, Ana. Hola, mi hermosa Adri, a todos a los que están en esta sala, que se registraron con nosotros previamente, y a todos los que están en YouTube, que lo van a ver ahorita o más tarde, bienvenidos. Bienvenidos y bueno, se preguntarán por qué estamos haciendo este taller, Liderazgo sin Fronteras. Estamos en un mundo donde en las organizaciones hay 4 generaciones interactuando, 4 generaciones buscando trabajar en equipo o ver quién gana la pelea. Y para eso les voy a presentar a Ana Murillo. Ella es futurista, estratega de innovación y escritora latinoamericana, conocida como la NER del futuro. Es mentora del Massachusetts Institute of Technology, consultora del Centro de Aceleración del Deep Tech de la Universidad Nacional de Colombia, la universidad más grande y reconocida del país. Con más de 28 años de experiencia, ha acompañado a compañías como Adidas, Corona, Avianca, Dove, Microsoft, Honda y Da Vivienda, impulsando proyectos de transformación tecnológica, innovación y liderazgo de equipo a alto rendimiento. Es conferencista internacional en eventos como el South by Southwest y creadora de contenido que conecta la ciencia, la estrategia y la creatividad para preparar personas y empresas para el futuro. Su propósito es claro: humanizar la tecnología y construir un futuro mejor para todos, combinando estrategia con autenticidad e innovación. Y para quienes participaron el año pasado en el Congreso de Recursos Humanos acá en Costa Rica, fue nuestra speaker. Así que, Ana, somos todos tuyos para que nos enseñes hoy en esta hora a cómo lidiar con estas generaciones. Bueno, gracias mi Adri Bella, a todos ustedes, y esto es algo que me encanta hacer. Lo primero es, por favor, escaneen el código, vamos a interactuar un poco ustedes y nosotros, y pues vamos a empezar a que me cuenten cómo están, que vayan ingresando, vamos a usar mucho Menti, así es que tengan su celular a la mano. Yo soy súper fan del celular, así es que ya vamos a abrir. Y me gusta mucho que ustedes estén activos y saber cómo están, cómo se sienten. Así es que vamos a comenzar. Veo que algunos están felices, ya van entrando, otros están creativos. Muy chévere, me gusta ese tema de están creativos. Muchas gracias por conectarse y voy a ver un segundo. Quiero mirar una cosa porque a mí siempre me gusta validar y vamos a ver si estamos funcionando correctamente. Ah, no, estamos en otro. Esperen y verán, porque yo sí decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué se me hicieron? ¿Qué se me hicieron? Bueno, voy a poner otro. Bueno, ahorita lo cambiamos. Bueno, bienvenidos al mundo real. Y como en el mundo real todo nos pasa, vamos a comenzar. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el mándemelo por chat, que odio hablar por teléfono. Lo que me estás diciendo no tiene sentido, porque lo tengo que hacer.
A veces nuestros equipos, es bien difícil que nuestros equipos hagan lo que nosotros necesitamos o lo que necesita la compañía, ¿sí? Estoy en mi prime, no tengo tiempo para eso. Cada vez más existen nuevas palabras, nueva terminología. Hola, Estefa, un abracito, mi niña bella. Y a todos voy a ir a Tania Resen Oficial. Hola, hola. No estoy avanzando también y lo que hago acá no me lleva, no me llena. Pero si llevas un mes, esto es algo que nos pasa a todos. Tengo un ataque de ansiedad y ya no doy más. Siento que tengo mil cosas y no sé por dónde empezar y empieza modo colapso. No me late tener que pasar por mil filtros para que aprueben una idea y cada vez más vemos que la paciencia es más corta. Merezco un aumento, he trabajado mucho y doy mucho valor. Ya llevo 3 meses en la compañía y lo que gano no me alcanza para la vida que quiero lograr. Pero ¿por qué tenemos que ir a la oficina? El tema del trabajo remoto. Y a ver, quiero probar este QR porque no sé qué está pasando. Si no, nos saltamos los QR. Como digo, todo esto es en tiempo real y aprendemos a vivir esto en tiempo real. Ay, ahora sí. Listo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos? Aquí está el link. Váyanme poniendo sus retos, todos los que están desde YouTube, que aquí los estoy leyendo. Así es que los retos que ustedes tienen o han tenido al momento de trabajar con las diferentes generaciones. Mientras ustedes me van contando cuáles son los retos, vamos a pasar al siguiente punto y es la singularidad. Estamos viviendo un momento en el mundo en el que se espera que más o menos en el 2035, ya vamos en el 2035, gracias a todas las cosas que estamos haciendo con inteligencia artificial, en el que el cerebro humano va a llegar al mismo nivel que la inteligencia artificial. El momento de la singularidad es creado por Ray Kurzweil. Él es uno de los líderes de innovación de Google y lo que él dice es que en ese momento, en el 2035, las personas, la inteligencia artificial va a superar la mente de las personas. En el 2035, aquí a los que les gusta la lectura, les recomiendo este libro. Es una nota. Yo amo a Ray Kurzweil porque realmente me ha ayudado mucho a entender qué está pasando, ¿sí? Y cómo hacer que las personas se conecten, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer conciencia y uno de los puntos claves que yo siempre les digo en estas charlas es que debemos hacer conciencia de que nuestros hijos están aprendiendo y estudiando habilidades para un mundo que ni siquiera sabe qué va a pasar. ¿Sí? Las carreras, los empleos que hoy en día existen no necesariamente van a seguir en los siguientes 10 años, en los siguientes 5 años. Y eso está causando realmente un nivel de estrés muy grande. Y ya vamos a ver en detalle. Pero ese nivel y ese cambio tecnológico tiene que ver con tres cosas primordiales. Hoy en día vivimos un superciclo tecnológico. ¿Qué es un superciclo tecnológico? Es donde convergen tres grandes tecnologías de propósito general. Las tecnologías de propósito general son aquellas tecnologías que, como el fuego, como la rueda, como el motor a combustión, cambian radicalmente la forma en que los seres humanos trabajamos y vivimos. En este superciclo tecnológico, que es la primera vez, de hecho, en la época del motor a combustión, ahí hubo otro superciclo tecnológico, pero este está trayendo tres grandes tecnologías. La primera, la inteligencia artificial, la segunda, la biotecnología, todo lo que está pasando gracias a la inteligencia artificial en la biotecnología, y por último, el Internet de las cosas, porque resulta que la vida del Internet, ¿sí? El mundo del Internet sin la información, pues no sería nada. Y eso es lo que nos está trayendo este superciclo tecnológico. Y un ejemplo clave es esto que pasó hace unos meses. Esto es muy reciente, pasó hace muy pocos meses, en el que descubrimientos como estos que unen las tres tecnologías nos están
cambiando a todos. Microsoft acaba de hacer historia. Acaban de presentar su primer chip cuántico, Majorana 1, que llevó 20 años de trabajo. Porque lo que antes requería un supercomputador del tamaño de un planeta, ahora cabe en la palma de tu mano. Microsoft acaba de anunciar que ha descubierto un nuevo estado de la materia y con ello podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Entonces, la forma en la que estamos viviendo, de hecho, esperen computadores cuánticos. Muchos de los temas que se están haciendo es computadores cuánticos para sus casas, que van a ser mucho más rápido. De hecho, si ustedes ven muchos de los computadores que hoy se venden, dicen que traen inteligencia artificial incluida dentro del procesador. Lo que está haciendo es que ese procesador es mucho más potente, porque para mover el análisis de datos de una inteligencia artificial, pues toma tiempo, ¿sí? Entonces, todo eso nos está Microsoft trayendo acaba... este gran problema. Y es que estamos viviendo una época de... Un momento que estamos dejando... Ay, estoy dejando pasar gente. Listo. Miedo, incertidumbre y duda, ¿sí? Son los tres elementos claves que hoy en día estamos viviendo que nos están paralizando en muchas de las decisiones, ¿sí? Y eso es lo que trae el famoso mundo VUCA que fue creado en los noventas, en 1999 para ser exacto, que hoy en día se eleva a la BANI. Les voy a contar un poquito qué significa esto. Y VUCA es lo que ya hemos venido hablando de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Son los cuatro elementos que miden el contexto en el que nos movemos. Cambios rápidos e impredecibles, dificultad para predecir eventos y tendencias futuras, por eso es que personas como yo tenemos trabajo, múltiples factores interconectados que generan desafíos, es muy complejo definir qué va a pasar, qué es bueno, qué es malo. Y la ambigüedad, que es falta de claridad y múltiples interpretaciones. Por eso para mí, una de las cosas que es más importante tener es el criterio, a ir a talleres, ver videos de YouTube, todo eso nos ayuda a mejorar nuestro criterio. Pero, ¿qué significa elevado a la BANI? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les decía acá? Es un término también que se empezó a acunar desde hace poco y lo que dice el mundo Bani es que vivimos en un mundo frágil. Este sistema puede cambiar y colapsar. Incluso las compañías en las que hoy vivimos pueden cambiar en cuestión de segundos por temas financieros y mucho más rápido de lo que pensamos. Vivimos en un gran mundo ansioso en el que tomar decisiones se vuelve más difícil porque no sabes si es correcto o incorrecto, ¿sí? Y eso lo que hace es, esa ansiedad nos paraliza para tomar decisiones. No es lineal, es decir, lo que antes hacíamos ya no funciona, ¿sí? Y eso tenemos que estar preparados para cambiar y es incomprensible. El ser humano se esfuerza y nos esforzamos y nuestro cerebro se esfuerza para encontrar miles de respuestas y lo que pasa es que este mundo Bani nos dice que es incomprensible, ¿sí? Y no siempre vamos a encontrar la respuesta adecuada. Y eso es lo que hace que nosotros debamos abordar este nuevo mundo con visión y flexibilidad. Tenemos que proveer claridad, ojo, tenemos que decir claro hacia dónde vamos, pero flexibles en el camino. Tenemos que entender cómo funciona la información, entender y leer cada vez más, ¿sí? Claridad y creatividad. No vale la pena solo ser muy estratégicos, tenemos que ser creativos, ¿sí? Y por último, debemos ser ágiles, rápidos en la toma de decisiones, en cambiar acorde a los desafíos y a las personas que nos retan, ¿sí? Y otro de los puntos claves es que las personas se mueven mucho más rápido que los negocios y que las empresas. Los seres humanos afuera, que eso no pasaba hace mucho tiempo, nos estamos moviendo y creando tendencias mucho más rápido de lo que pasaba antes. Por eso las empresas que sobreviven y que van a sobrevivir el 2030 tienen que visionar el futuro de una manera distinta, ¿sí? Y ahí es donde los trabajos que nosotros estamos acostumbrados o que siempre vivimos están saliendo. La gente que tipea las cosas rápidamente, las secretarias y la gente administrativa, ¿sí? La persona que hace accounting típico tradicional también, y incluso las personas de seguridad también están cambiando. Esto es datos del Foro Económico Mundial. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como sociedad, como equipo, para ayudar a esa transición?
Nosotros, los países latinoamericanos, estamos sufriendo un montón por poder llevar a las personas a tener los conocimientos y las habilidades para transicionar en este mundo. Si no lo hacemos, vamos a llegar a las grandes crisis que sufrieron en la era industrial, en la que las brechas se generaron se generaron brechas grandísimas que tomó incluso años y en algunas sociedades siglos cerrar. Por eso, no siglos, bastantes años e incluso décadas. Por eso tenemos que empezar a ayudar a cerrar esas brechas y todos los que estamos acá y todos los que trabajan con nosotros están llamados a hacer ese cierre de habilidades. Y debemos desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis, la capacidad tecnológica y la curiosidad. Son los temas claves que tenemos que cambiar. Y recuerden que los estoy leyendo tanto en el chat como los estamos leyendo en el chat también del Zoom, que la gente que se registró tendría acceso a este Zoom especial, donde también les vamos a dar algunas cositas diferentes. Así es que escríbanos, aquí estamos pendientes de ustedes para, con cualquier pregunta, vamos a ello. Entonces, para vivir este mundo loco, ¿sí? Debemos no, porque antes lo que pasaba cuando yo apenas entré a trabajar, parecía que era dificilísimo que una persona menor que yo fuera mi jefe, porque era tan oligarca todo el proceso que tú crecías en la organización y entre más edad tenías, más cargo tenías y así funcionaba. Pero hoy en día, las cuatro generaciones que les van a conocer ahorita, estamos trabajando juntas y debemos trabajar juntas porque tenemos habilidades diferentes. No podemos tener solo una generación trabajando en una empresa, porque no vamos a lograr resultados. Tenemos que tener las cuatro trabajando en equipo. Y eso es muy importante que todos lo entendamos y lo construyamos y que lo trabajemos en equipo. ¿Cuáles son esas cuatro generaciones? Son la generación que yo llamo la generación de transición. Son cuatro grupos de personas que han nacido en diferentes épocas con cambios radicales sociológicos y antropológicos que han hecho que hoy en día, como decía mi querida Adri, no siempre nos queramos, sino a veces nos peleamos y nos peleamos más de lo que pasaba antes, porque antes incluso no había voz y mucho menos voto. Hoy en día, como hay voz y voto, pues las cosas están cambiando y tenemos que adaptarnos. Y la generación es de transición a la generación T, es las cuatro generaciones trabajando juntas en un entorno laboral. Aquí les dejo este QR code, por favor, pónganmelo ahí. ¿Cuáles son las generaciones a las que pertenecen? ¿Cuál es la generación en la que ustedes están? Por mí, más que feliz vernos y saber y medir en qué nivel estamos, ¿cierto? Entonces, ahí está, váyanme poniendo. Hay mucha generación Y, hay mucho millennial, muy bien. Muchas gracias a todos los que están por ahí conectaditos en YouTube. Generación Y, generación Z, muy bien, me encanta, son divinos. Veo ahí unos baby boomers, así es que bienvenidos mis queridos baby boomers, ¿no? Entonces, sigamos. La generación T está compuesta por cuatro generaciones. Los baby boomers, la generación Y, la generación X y la generación Z. En orden cronológico, baby boomers, generación X, generación Y y generación Z. De hecho, hoy en día viene la generación alfa. ¿Sí? Que son los más chiquitines, ¿sí? Aún no tenemos información de la generación alfa, específicamente en cuanto a comportamiento dentro del mundo laboral. Sí hay unos estudios sobre cómo funcionan ellos en el mundo real, pero no todavía en el mundo laboral. Ahora vamos a ver cómo está dividido Colombia, porque sé que tenemos gente de Colombia, gente de Costa Rica. Después miramos cómo estamos en el resto de lugares. Pero en Colombia, por ejemplo, la generación alfa es el 18,98% del total de la población, la generación Z el 25%, la generación Y el 23%, la generación X el 18%, los baby boomers el 12% y los silenciosos el 1,9%.
¿sí? Si vemos los silencios, ya ahora les voy a hablar de la proporción y de las edades de cada uno, pero más o menos nos estamos moviendo aquí. Y ahora vamos a pasar a Costa Rica, mis queridos ticos, pura vida para todos. Esto es un análisis que hacen, de hecho hay un análisis específico de generaciones en Costa Rica, hecho por una universidad muy prestigiosa, muy interesante, en el que se dividen y se llaman de forma diferente. Los silenciosos son los AM, que son el 2,1% de la población. Vemos una población un poco más adulta en Costa Rica. Los baby boomers, que se llama en Costa Rica los pregoneros, son el 13,6%. La generación X, que son los satelitales, que son el 32,5%. La generación Y, que se llaman en Costa Rica los digitales, son el 39, casi 40%. Y los virtuales, que son la generación Z, e incluye parte de la generación alfa, que son el 11,8%. Entonces, vemos una carga muy fuerte en los generación X y la generación Y, que son mucho de lo que se están moviendo hoy en día en el mundo laboral, y los baby boomers, que son el 13,6%. Pero debemos dejar de trabajar en lo diferentes que somos y enfocarnos en lo que podemos lograr. Y ahí es donde esta sesión y este taller y todo lo que hago y lo que hago todos los días de mi vida es ayudar específicamente a que este mundo cambiante, enfrentarnos a este mundo cambiante en conjunto, ¿sí? Y para eso el contexto es clave y eso es lo que vamos a entender hoy. Los baby boomers, 79 a 58 años, ¿sí? Muchos de ellos son los que toman la mayor parte de las decisiones en la compañía. Incluso el 1% del total de las personas de una compañía toman en promedio entre el 80 y 85% de las decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque llevan más tiempo, porque han crecido con la compañía, porque era la forma de crecer de ellos. ¿Cuáles son los puntos claves de esta generación? Resistencia al cambio, experiencia en el manejo de crisis, son expertos porque han vivido muchas, estabilidad y conocimiento, son muy estables, tienen mucha información, independencia en las decisiones, les gusta tomar decisiones independientes porque han vivido muchas cosas y por eso quieren tomar esas decisiones, son muy buenos haciendo mentoría y son realistas, pero a pesar de lo que creemos, son muy optimistas, pero son muy realistas. ¿Listo? Vamos a qué vivieron. Vivieron las dictaduras en la TAM, vivieron el anunizaje, el descubrimiento del ADN, fueron los hippies de su época, son son las personas más em, rebeldes para mí, ¿sí? Y se reconstruyeron después de las guerras mundiales, ¿sí? Se llaman baby boomers porque sus padres tuvieron familias muy numerosas debido a la reconstrucción de las guerras mundiales, ¿no? Ahora vamos a la siguiente generación, mi generación, los que nacimos entre el 68 y el 80, que tenemos entre 57 y 45 años, y somos la generación de la transición tecnológica. Somos muy buenos en resilientes, somos muy resilientes a nosotros, para bien o para mal. Nos dan y nos dan y nos dan, y ahí seguimos. Estamos cómodos con el cambio tecnológico, no hablamos de diversidad y autenticidad, siempre somos diversos y auténticos y nos gusta promoverlo. Eso sí, como dice mi marido, nuestro segundo nombre es paciencia, el primero poca. Significa que somos muy bajitos de paciencia, ¿sí? Queremos todo ya, queremos resolver ya, queremos hacer todo. Y eso nos juega en contra, sobre todo cuando tenemos equipos de trabajo a su ritmo y por su camino. A nosotros no nos digan qué tenemos que hacer. Odiamos que nos digan qué tenemos que hacer, porque hemos trabajado tantos años de nuestra vida que para qué nos van a decir qué hacer, ¿sí? Y otro de los elementos claves es que somos sobrecargados. Nosotros somos la generación de los workaholics. Nosotros somos la generación que hizo que la siguiente generación no quiera las empresas. ¿Por qué? Porque trabajábamos día y noche, ¿sí? Somos los que vivimos y crecimos con la recuperación de los diferentes países. Fuimos los que estuvimos en el nacimiento del Internet y los videojuegos. Somos los que creamos el celular y Google. Creamos el e-commerce. Y somos los del pop, el rock, el pop, el punk y el hip hop.
¿sí? Somos la era de la computación personal, ¿sí? Somos el mundo de los computadores. Fuimos creadores de muchas de las startups que hoy se viven, sobre todo de las tech, ¿sí? De las empresas tech. Ahora viene la generación Y, que es la famosa generación millennial, que está entre los 44 y 29 años. La generación Y, la generación millennial, son independientes, rompen con lo establecido, reinventan lo que no funciona. Les encanta decir a viva voz lo que no les gusta. No les gusta quedarse callados, no les gusta que les digan lo que no de hecho son los más creativos, quieren resultados rápidos, por ellos hemos creado muchos nuevos cargos, sí, cada vez cargos más anglosajones con nombres raros, ¿sí? Son creativos al extremo, son los creadores de las marcas personales, son los creadores del mundo del emprendimiento, son altamente ambiciosos. Ellos quieren crecer rápidamente, buscan visibilidad y reconocimiento y flexibilidad e independencia. Interacción más allá de la vida real. Son los que viven el iPhone y los que empezaron a vivir el iPhone de una manera clara. Son los que alimentaron la inteligencia artificial, los que crearon en la data y los que empezaron a crear el mundo de la tecnología. Fueron los que hicieron un corte en el mundo tecnológico porque dijeron hay que tener más vida que trabajo, y son los que pusieron a Barack Obama de presidente y han creado muchas de las diversidades en nuestros países, ¿sí? Son la generación creativa. Y ahora viene la generación Z, que son los famosos centennials, que tienen entre 28 y 16 años. Son mucho más numéricos e ingenieros porque estudiaron ingeniería de datos, ingeniería de sistemas, son muy tecnológicos y creativos, son los que crearon el mundo digital de Internet. Ahora vamos a ver un tema de contenido. Son los que crearon el mundo sobre todo el ambiente de las redes, el lenguaje de redes sociales fue creado mucho por ellos, ¿sí? Diversos y auténticos son los que viven la diversidad pura y dura, tienen un alto nivel de aprendizaje, ¿sí? Valoran mucho la experimentación, son empresarios y no empleados, no les gusta que les llamen empleados. Son la generación más independiente de todas, la que más es individual, es decir, la que busca su lugar en el mundo de una manera mucho más fuerte. Son por favor no usen esta frase, son los que algunos llaman la generación de cristal, pero son una generación mucho más fuerte de lo que pensamos. Lo que sí sucede es que tienen grandes fragilidades. Son la generación de el amor, son la generación de la inteligencia emocional, son la generación de la salud mental, y eso hace que traigan mucha emocionalidad al mundo laboral, a un mundo laboral que no está acostumbrado, ¿cierto? Entonces, veamos parte de ese mundo de estas maravillosas generaciones. Indirectamente me tiran, eso ya lo sé líricamente. No tocan el yuyo del pie. No tengo tiempo para principiante ni ignorante que se cree gigante. Reggae. Hoy por hoy la gente está más sola que nunca. Conseguir pareja no es fácil. Si usted quiere algo bonito, sano y tranquilo, es que a mí no me gusta etiquetar las cosas. O dejemos que todo fluya, veamos qué pasa. Y si usted no le ha visto las red flags, en cualquier momento aparecen. Y es que si está muy joven, no sabe lo que quiere. Y si no ha superado al ex, se va a desquitar con usted. Y si usted manda un hola, le aparecen 4 días después y le ponen: perdón, es que estaba muy ocupado. Todo mundo quiere algo real, pero cuando aparece alguien bueno, se asustan, se sabotean y se dicen: es que me da miedo lo rápido que iba todo. Por eso conseguir pareja en el 2025 es como buscar wifi en el campo. Y existe. Hay que subirse en una piedrita, levantar las manos para ver si le llega señal. Quédese sola mejor, o solo, para eso tiene la manita. Como vemos, el mundo de las relaciones y este caótico mundo no solo ha afectado el mundo laboral, sino también el mundo de las relaciones. Es cada vez más difícil encontrar pareja. De hecho, mi esposo tiene una frase que siempre me dice, y es: la calle está dura, efectivamente, y el de segunda mano, el usado, está cascado.
Entonces, en este nuevo mundo cada vez es más difícil. Pero miren, por ejemplo, los cambios radicales que vivimos en el mundo, por ejemplo, de marketing en una compañía. Hola besties, hoy les vengo a hacer un Iconic Tour por SmartZone. Es la bodega más top de Costa Rica y la queso. Vendemos todo tipo de accesorios para que tu teléfono se vea aesthetic, all money o coquette. Si no los tienes, no entenderías la vibra. Con nuestros productos te vas a sentir con más 1000 de aura para que devores en ese journaling. Very demure, very mindful. Hasta encuentra los Sony Angels más virales para las girlies y otro montón de tecnología tan iconic que no vas a poder soportar. Y todo lo consigues en SmartZone, tecnología para disfrutar. Miren, incluso que en tan corto tiempo ha sido muy difícil cambios tan radicales de la forma de hablar. Creo que hablamos español, pero no todos hablamos también español, o sea, el mismo español, ¿no? Entonces, este ejercicio es el mayor reto que tenemos hoy en día y el cual tenemos que empezar a trabajar. Y aquí les dejo, tómenle pantallacito, aquí les dejo las diferencias de cada una de las generaciones. La relación con la tecnología, la perspectiva sobre el trabajo. Si vemos, por ejemplo, la generación Z busca flexibilidad, trabajo remoto y múltiples fuentes de ingreso, porque además, otra cosa que les digo, si no tenemos múltiples fuentes de ingreso hoy, estamos jodidos, como decimos en Colombia, porque necesitamos tener varias fuentes de ingreso y más en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo aprenden? ¿Sí? Aprenden en línea. Por ejemplo, nosotros valoramos, sobre todo la generación X y la generación baby boomers, valoramos mucho la educación universitaria. Eso es uno de los grandes retos que tenemos con mis equipos en las diferentes universidades y en la Universidad Nacional. Es cómo hacemos para que la gente empiece a valorar la educación universitaria, porque hoy aprenden en línea. Eso sí, con un milímetro de profundidad, pero hoy en día aprenden mucho más rápido, ¿sí? Relación con el dinero. Efectivamente ahorran, invierten en bienes raíces, tiene que ver un poco con la madurez, porque la madurez sigue pasando, pero las generaciones tienen que ver más bien con el año en que nacimos, ¿no? Las generación Z prefieren experiencia y consumen de forma consciente y digital, mientras que nosotros, por ejemplo, preferimos inversiones tradicionales y propiedades. Hoy en día es muy difícil tener una casa, comprar una casa, cada vez es más difícil, es más costoso. Los préstamos son cada vez menos accesibles. De hecho, las fintech o las empresas de financieras están revaluando sobre todo sus productos más antiguos, porque tenemos que revaluar la relación del dinero. Comunicaciones, WhatsApp, memes y Discord. Si usted no sabe qué es Discord, le toca buscar. Póngase en Google y busque Discord, ¿sí? Valoran la comunicación formal y presencial, los baby boomers, y son los que toman las decisiones, ¿sí? Salud mental, están abiertos a hablar sobre ansiedad, burnout. Nosotros, ¿cuándo hablamos de burnout? Cuando nosotros creíamos que existía el burnout. Ellos crearon la palabra, sobre todo la generación Z, pero además se ha llevado a un punto en el que manejarlo en el día a día de nuestro trabajo es primordial, porque la gente ya no quiere pasar más tiempo y terminamos con muchos equipos en burnout, ¿sí? Mientras que nosotros aprendimos que el estrés es parte de la vida. Hemos pasado de extremos muy grandes, de blanco a negro, pero tenemos que empezar a encontrarnos en los grises, porque no se trata de vivir una vida painless, en la que nunca nos pasa nada, pero tampoco vivir una vida de sacrificio, como estábamos pensando antes, ¿sí? Y ese es el poder de las generaciones. Aquí les dejo, ¿con cuál generación les cuesta relacionarse? Cuéntenme a ver, ¿cuáles son las generaciones más difíciles para ustedes? ¿Cuál es la generación? Y también déjenme, hola Marcil, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenido. Y pónganmelo en el chat. Los que están conectados, pónganme en el chat con cuál les cuesta relacionarse más, que aquí estoy escuchándolos y eh, escribiendo y estando pendiente de ustedes. ¿Listo? Entonces, ahí la van a tener, váyanme contando. Sobre todo, muchos de ellos me están diciendo baby boomers y generación Z y millennials.
oh my God. Bueno, es muy normal, ¿sí? Sobre todo los millennials, efectivamente, vamos a ir aprendiendo y vamos a seguir viendo cómo nos podemos relacionar mejor. Efectivamente, la generación Z, yo creo que nos cuesta relacionarnos en los extremos, ¿sí? La generación Z, estoy de acuerdo. Un abrazo a Tadeo Humana. A los Zetas y los baby boomers son los que más nos cuesta relacionarnos y creo que tiene que ver mucho con que somos extremos en varios aspectos. Una cosa que les cuento y es, este slide para mí es súper revelador y eso significa que cada vez vamos a ver más viejos en el mundo y menos jóvenes. Y esto se llama por la pirámide poblacional. Si ustedes ven la pirámide poblacional que vimos al principio de la charla, que de hecho voy a ponerla por acá, vengan pues, vamos a ponerla por acá. Voy a volver a poner la pirámide poblacional. Voy a usar la de Colombia, ¿sí? Como vemos en la pirámide poblacional, cada vez más aquí se está concentrando, pero esto se va volviendo cada vez más pequeño, ¿sí? Es decir, viene la métrica que les pongo aquí, ¿sí? En 1950, el 41% de las personas eran menores de 15 años. En el 50, ¿sí? Muy jóvenes. ¿Por qué? Por los baby boomers. En este 2024, el 23% de las personas a nivel mundial tienen menos de 15 años. Miren la diferencia. Bajamos la cantidad de natalidad en un 50% y esto en tiempo de persona en evolución humana es muy poco tiempo, ¿sí? De hecho, se espera que para el 2035 esto baje incluso al 10%. Por eso, países como Japón y China y Europa están pidiendo a gritos tener hijos porque cada vez la población es más vieja. Eso significa que nos toca trabajar más. Eso significa que nos vamos a encontrar todos en el mismo lugar. Y quiero traerles un videito hablando específicamente de ese tema. We always accuse the older generations of being stuck in the mud and, not willing to change, and we always accuse the young generations who want to break everything and that they think they know more. That's old. What's new is the entitlement thing. That seems to be relatively new. There's some interesting reasons for it. One, it's a very connected generation, obviously, because of the internet, and they actually have more awareness of what's going on in the world and have access to unlimited amounts of information, obviously. But if you think when we started our careers, we were, I think, objectively speaking, idiots. Like we came into the workforce actually knowing nothing, right? And so we had no choice but to defer to those who had more experience so that we could learn to advance our careers, because we actually knew nothing and we knew nothing. This young generation that's coming in are starting work on day one with a knowledge of how technology works, how personal branding works, how social media works, and they're actually bringing a skill set that sometimes those at work don't have. And so I think what it does is it produces sometimes a warped sense of value when I show up on day one for work, which is, I don't think you realize what you're getting here. And sometimes blinds them to the fact that though those things are true, I also need you to learn all these things and you have no life experience yet. And so I think that the way we interpret that is entitlement. Young people are bringing the sense of apparent self-confidence to the workforce, learning very quickly that work doesn't work the same way as school, which doesn't work the same way as your parents taking care of everything for you, which doesn't work the same way. We may not need those skills today. We need other skills. That what you find is that it can be quite traumatic. And you'll find that a lot of the self-confidence that they show is actually false. And it's actually a very insecure generation that struggles with coping mechanisms. And we're seeing that in rises of anxiety, depression, and unfortunately suicides as well. And lacking those human skills that we talked about before, so necessary for people to feel confident in work. So I think all that is required, quite frankly, is empathy. And though it would be nice to demand that they have empathy for us, that we actually have gone through a little bit and have seen a few things in the world, that's less likely to happen. And we're supposed to be the older, more experienced ones, so I think we have to lead. We have to show empathy. That doesn't mean agree.
That doesn't mean that we can't hold them accountable, but we have to learn to try and understand the life that they have grown up in, which is different than the life we grew up in, and that affects their worldview and their behavior. Efectivamente, cada generación tiene, por su ejercicio de lo que ha vivido, momentos diferentes. Pero nosotros estamos recibiendo muchos de esos chicos y de esas futuras generaciones dentro de las compañías. Es nuestra responsabilidad apoyarlos y liderar con empatía. Pero muchas veces pensamos que la empatía es estar de acuerdo. O muchas veces pensamos que la empatía es decirles sí a todo por hacer que se queden. No, la empatía es darles estructura también. Es mostrarles que no estamos de acuerdo y que si no estamos de acuerdo, ¿por qué no estamos de acuerdo? Es tener mucha paciencia, porque en estos momentos estamos liderando uno de los puntos más complejos de el futuro. Y lo que sí pasa es que no vamos a volver atrás. Nuestras decisiones darán el paso al futuro y hacen la responsabilidad. Lo que nosotros hacemos es la responsabilidad para que el futuro sea mejor. Y todos nosotros estamos llamados a trabajar en conjunto para que eso pase. Entonces, ya trabajar por áreas, es que tú eres administrativo, tú eres no sé qué, tú eres, ya no sirve, ya no funciona. Tenemos que trabajar por retos. Y ahí es donde aparecen herramientas como, herramientas como el intraemprendimiento. ¿Qué es el intraemprendimiento? El intraemprendimiento es lograr hacer que cada una de las personas dentro de la compañía pueda hacer ideas y generar ideas y que por ellas tenga rendimientos, que incluso la compañía le pueda pagar esa idea para hacerla realidad, volverse socios en un proyecto. Estas herramientas no son para todas las empresas, pero en todas funcionaría muy bien, porque cada una de las personas tiene ideas, pero no solamente ahí se la voy a dar para que se hagan ricos otros, sino cómo hago que ellos participen en ese proceso. ¿Sí? En nuestros talleres, en los talleres que hacemos presenciales, hablamos y les damos estrategias para que este intraemprendimiento funcione dentro de su compañía, ¿sí? Otra de las cosas que debemos hacer y es crear ecosistemas de talentos basados en la fortaleza y en los problemas que debemos solucionar. Hablemos sobre todo del tema de los retos. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar que las habilidades de las personas ya no son iguales que antes. Ya no son habilidades blandas. Odio que digan habilidades blandas y duras. Son contradictorias. Para mí son habilidades humanas y habilidades duras, ¿sí? Porque las habilidades humanas son muy importantes y hoy en día un perfil ya no se ve como antes de 25 a 35 años, no sé qué, sino se ve de esta forma. Cuánta autenticidad tiene, cuánto profesionalismo tiene, cuánta conexión emocional. Nos vemos mucho más en la generación de perfiles, se ven mucho más como los videojuegos en los que tú avanzas en habilidades y que dependiendo de lo que hagas y dependiendo del trabajo y las habilidades que queremos resonar en cada equipo, pues viene el trabajo, incluso las formaciones que debemos hacer como compañía, ¿no? Y es que conocer al equipo más allá del trabajo es súper importante, ¿sí? Necesitamos saber e invertir tiempo en entender ellos como seres humanos, ¿sí? Para que hagamos parte del mismo equipo. De hecho, en Colombia hace poco, no sé si ustedes vieron en otros lugares del mundo, hubo un problema con una chica que se llamaba Laura Postres y ella hablaba de ponerse la 10, que se habla mucho en Colombia, que ponerse la camiseta. Y ustedes no se imaginan lo que se volvió viral, o sea, como dice mi marido, pasó de el anonimato al desprestigio en un segundo. ¿Por qué? Porque empezó a hablar de cómo una persona tiene que hacer 10 cargos. Y eso hizo que incluso se reevaluara mucho de las cosas que se están hablando hoy en día en recursos humanos y dejemos de hablar de ponernos la 10, porque ponernos la 10 no es trabajar de más y trabajar el triple y no tener vida. Y ese ejercicio
es muy bonito hablarlo, pero tenemos que hacer lo que pasa en las organizaciones. Por eso, en los talleres que nosotros hacemos y en los talleres que trabajamos con ustedes presenciales, hacemos ejercicios de equipo, ¿sí? Y aquí les traigo una herramienta, así es que sáquenle pantallazo, y es esto, ¿sí? Esta es una matriz muy sencilla que ustedes pueden implementar sin problema en su compañía, donde van a ver qué hace cada persona, cuál es el colaborador, su día de cumpleaños, la generación a la que pertenece, lo que lo hace único, lo que aporta al equipo, qué le gusta más hacer y qué puedes tú aportarle a tu equipo. Entonces, sáquenle pantallazo, háganlo con todo su equipo y van a ver que las cosas van a mejorar. Lo otro es el sistema de aprendizaje, ¿sí? Educación formal, ¿sí? Educación mediante la exposición social a pares y educación en el ejercicio del trabajo diario. Desarrollar las habilidades humanas que yo les decía se mueve en esto. ¿Qué pasa? La mayoría de personas, ¿cierto?, se mueven en educación formal. Les damos educación típica. Pero resulta que en el mundo moderno, la educación formal es solo el 10% de la educación de habilidades humanas. El 20% se hace en exposición social a pares y el 70% se hace en el trabajo diario en tareas reales. Entonces, decir que vamos a lanzar a la gente a la piscina para que aprenda simplemente lanzándola que se ahogue, realmente créanme que si lanzamos gente que no esté adecuada en un cargo a la piscina, se ahogan y terminan un mes en la compañía y se van. He visto personas que se van a las 2 semanas. ¿Por qué? Porque no logramos entender que la educación formal es solo el 10%. De hecho, en Europa, el tiempo de una persona para estar en una compañía en su proceso de prueba es 6 meses, no 2 meses, como pasa en Colombia, ¿sí? Entonces, recordemos que lo que nos trajo acá no nos llevará al siguiente nivel. Todo lo que nos enfrentamos no nos hemos enfrentado nunca. Y solamente trabajando juntos es que vamos a lograr hacer que esto cambie. Y quiero dejarles este último videito antes de cerrar, antes de darles paso a las preguntas y a la gran noticia. Por favor, créanse que hay una gran noticia al final y tenemos algo muy chévere para todos. You are in a very difficult and uncomfortable position. Because I think leadership is more difficult now than it has ever been. Because you're dealing with human anxiety, you're dealing with human uncertainty, you're dealing with human ambition and human egos, and again, especially young people who think they know what they want and don't, who have certainty and are very outspoken and do not mind going around their boss's boss to come to you. You know, so you're going to be dealing with a 19-year-old saying, "Why am I not given this?" And you're like, "I don't need, where do you work?" You know. They have no fear of doing that. They also have no fear of quitting. And so we've seen this pattern where, remember, as a young generation, they're actually less equipped to deal with stress than previous generations. And so anxiety is high. And they're very confrontation avoidant. So, for example, we've seen this, where they feel like they deserve a raise, and they don't know how to ask for a raise, and so instead of asking for a raise, they'll just quit. And then sometimes with an email that says, "You don't value me, you don't pay me enough," you're like, we just had to ask. The answer, we love you, you know? So they're not afraid of quitting, but they are afraid of asking for things. Or if they do ask for things, it sometimes comes across very aggressive or accidentally black and white. Like, I've been here 8 months, and I would like a 50% raise. And I'm not exaggerating. I mean, and the problem is that they're ill-equipped. What they're doing is they're putting you in a yes or no position. So even if you say, "Here's the plan to get you that over the course of the next 8 months," they take it as a no, because I asked for something black and white. And so one of the things I think there's a huge opportunity for our company is to help people to build in training that helps them with their human skills. I hate the term soft skills. Please, let's never use that term again. You know, we talk about hard skills and soft skills. Those things are opposite. Hard and soft are opposites. They're hard skills, the skills you need to do your job, and human skills, the skills you need to be a better human being. And we want you to excel at both.
And we're going to train you to do both. And some of the human skills that are underappreciated and undertrained in this day and age are how to have difficult conversations, how to have an effective confrontation, how to give and receive feedback. And I think we have to train those things so that if we equip them with the skills, instead of saying, I've been here for 8 months, I want a raise, to say, I've been here for 8 months, I really love it here. My goal is to stay here. I have financial ambitions. Can you help me get on a path to get to this number? Now we can have a conversation, because it's now a continuum rather than a black and white question. But the point is I don't fault them. They lack the skills. And so I think there's a huge opportunity for an organization like yours to teach these young people coping mechanisms, stress relief, the biggest one being how to ask for help. That is the single biggest thing that is lacking at every generation, which is, I am struggling, can you help me? Whether it's personal or professional. That is absolutely lacking. And so we do unhealthy things to help compensate, social media and other things. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto pase? Está en nuestras manos. ¿Cómo ayudar a confrontar, a tener conversaciones difíciles? ¿Cómo ayudarlos a pedir un ascenso? ¿Cómo ayudarlos a que entendamos cuáles son sus necesidades sin la confrontación? Créanme, he vivido muchas confrontaciones. He durado 2 horas, literalmente, en el teléfono con equipos jóvenes que no entienden el modelo ni cómo funcionan las compañías, pero aquí estamos, nos dedicamos a esto, ayudamos a las empresas como ustedes y a sus equipos a que vayan al siguiente nivel y al siguiente espacio y puedan encontrar los resultados que cada vez son más esquivos, que cada vez son más diferentes, pero que necesitamos, porque el momento en el que se acaben las empresas, se acaban los trabajos, se acaba la riqueza, se acaba nuestro futuro, y eso no es lo que queremos. No queremos volver a llegar a esas crisis. Así es que voy a ver las preguntas. A las personas que están con nosotros en el Zoom, pueden levantar la manito y pueden hacer preguntas directamente y pueden contarme. Vamos a hacer una ronda de preguntas rapidita y voy a empezar con las que me van dejando por acá en las redes. La primera es cómo tener comunicación de tareas y seguimiento con las distintas generaciones. Bueno. No todas las generaciones funcionamos y trabajamos de maneras iguales y tenemos el manejo del tiempo igual. Lo primero que debes hacer es entender a cada una de las personas de tu equipo. Sí, hay que ir uno por uno. Hay que entender cómo funciona el manejo del tiempo. También hay que entender que las nuevas generaciones ven el tiempo como un problema. Ven el tiempo como el tiempo. Voy a hacer lo menos posible para tener tiempo para vivir mi vida. Es decir, el tiempo de trabajo cada vez es menos y ese menos es cada vez más caótico porque entran en burnout muy fácilmente por la cantidad de tareas que se hacen. Entonces, lo primero es que como líder aprendamos a manejar nuestro tiempo. Segundo, debemos dejar muy claras las prioridades. De hecho, hay un sistema que se llama OKRs que lo vamos a ver en un taller presencial. Donde les ayudo a generar esas prioridades. Los OKR son 3 prioridades, no más. Por favor, no les metan más. No podemos manejar más de 3 prioridades al trimestre. Eso que dicen, tenemos 12 prioridades, no. Entonces, ese es tu ayuda. Tengo otra por acá que me dicen, ¿cómo hago para que mi jefe, que es baby boomer, espérenme, aquí ya, mi jefe, que es baby boomer, pueda entender mis ideas y comprarme mis ideas? Mira, las generaciones, sobre todo las generaciones de los baby boomers, que son generaciones que se mueven específicamente en los resultados de compañía, tienes que hablar en resultados de compañía. Hay otra cosa que pasa en esa generación y sobre todo en los niveles altos de la compañía, que no solamente tiene que ver con generaciones, sino niveles altos, es que la cantidad de palabras que uses cuenta. Es decir, si tú a un CEO o a una persona baby boomer le cuentas una historia larga y entonces le vas a dar contexto y entonces preguntas 80 cosas y entonces esas personas se van a desconectar al segundo 2. Tienes que ir claro,
contundente, a la pepa, cómo funciona, como decimos en Colombia, la pepa, al grano, para que cuando él y tienes que decirle exactamente lo que necesitas de él, para con cómo funciona en el negocio, para que haya una respuesta clara y contundente y rápida. Si no, ellos te van a cerrar, incluso te van a decir, mira, ya se acabó el tiempo, o incluso no te van a poner atención. Entonces, ojo, ojo con eso. Y también me están preguntando acá que viceversa, ¿cómo hace uno que es un baby boomer o una generación X hacer que una generación Z se monte en lo que tiene que hacer en el día a día y el trabajo que debe hacer? ¿Sí? Sin que ponga problemas. Bueno, la primera cosa que te digo, mi querida amiga, es no puedes hacer, y los que tienen hijos adolescentes me corregirán, no puedes hacer que la gente haga lo que tú quieres cuando tú quieras, como tú quieras, de forma coercitiva, y mucho menos en el nuevo mundo. Estamos viviendo momentos muy emotivos en la que sentarse y entender, por ejemplo, en la generación Z, si tú vas a mover a una persona de la generación Z para que se monte en algo que tú estás haciendo o en un proyecto que quieres hacer, decirle es que lo tienes que hacer y punto porque yo soy el líder, o como muchas veces hacen, que es ni siquiera los escuchan y hacen monólogos, personas baby boomers hacen monólogos eternos sobre lo que deben hacer. em, se les va a subir. En el caso de la generación Centennial, lo que más puedes hacer o lo que más recomiendo que hagan es que los monten en el bus entendiendo cuál es el beneficio que esa persona va a tener en el corto plazo, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio que esa generación Z va a tener en trabajando para ti en ese proyecto? ¿Sí? Ellos son muy individuales, piensan mucho en ellos. Entonces, entendiendo y comprendiendo su necesidad es la forma de montarlo, ¿cierto? Otra pregunta que me están haciendo acá, que es, si yo tengo trabajos súper rutinarios, creo que es la última pregunta que vamos a hacer, si alguien quiere hablar en el Zoom, por favor, levante la mano. Porque acá se me están quedando un montón de preguntas, pero esta es la última que voy a dejar. Bueno, que me preguntan qué pasa cuando tengo necesito personas de muy bajo salario que trabajen en temas rutinarios, pero se están moviendo muy rápido y la rotación está aumentando. Y no puedo buscar personas de mayor salario. Eso no lo está preguntando Estefa, muchas gracias. Entonces, miren, la forma de hacer que sobre todo en los rutinarios, por ejemplo, si ustedes son un banco o si son un centro de atención en el que generalmente uno buscaba gente muy joven para atender, que ascendían. Estos cargos y que obviamente tienen una asignación salarial diferente o más baja porque están empezando, aunque eso se está revaluando, pero suelen tener problemas de PQRs, la gente no funciona bien. Ahí lo que hemos empezado a hacer con muchos clientes es hacer procesos de cambio de perfilamiento, cambio incluso del modelo de trabajo, pero también estamos trayendo nuevos perfiles a la mesa. Por ejemplo, mujeres cabezas de hogar. Las mujeres cabezas de hogar son divinas para trabajar en muchos casos en atención al público. Los baby boomers también trabajan muy bien en atención al público porque ellos saben y se van a sentir útiles. Si ustedes ponen un baby boomer o incluso unos silenciosos a trabajar en el mundo en el mundo de atención al público, van a ver la diferencia y los costos no son tan altos. Hay que cambiar una estructuración, ¿sí? Entonces, Adri, ¿cómo lo viste? Antes de pasar a nuestra, a la La sorpresa que les sorpresa. tenemos. Sí. No, definitivamente, bueno, quisiera leer un poquito más a los que están acá en el Zoom, qué les pareció, pero creo que lo más importante es el autoconocimiento, saber cuál es mi generación, entenderme yo para poder entender luego a las personas con las que trabajamos y llegar con lo que necesitan, ¿no? Como lo estabas diciendo hace un rato, ¿verdad? Si voy a ir a hablar con un baby boomer, tengo que llegar directo con las palabras claras, no más de 10 minutos porque les apresura. Y si estamos trabajando con millennials, pues bueno, adaptarnos a su vocabulario y a lo que ellos esperan, ¿verdad? Entonces es un autoconocimiento, pero también esa empatía de conocer a los demás.
Y lo que estabas hablando de los perfiles es súper importante, ¿verdad? Por eso nosotros también acá desde GH Integral es donde nosotros nos enfatizamos a trabajar qué necesita la organización, cómo lo puede equilibrar entre generaciones y perfilar con esas habilidades que nos permiten trabajar en equipo y lograr los objetivos de las empresas. Y sé que tienen muchas Maravilloso. dudas, ¿verdad? Porque quedaron muchas preguntas en el YouTube sin responder, pero bueno, creo que con las siguientes sorpresas, si son de Costa Rica y si quieren, son de otro país y quieren viajar, bienvenidos, van a poder encontrar las respuestas, ¿o no, Ana? Así es, mi Adri. Pues, ¿qué les tenemos? Es cómo activar todo esto que acabamos de ver en el mundo real. Y tenemos Liderazgo Sin Fronteras el 5 de noviembre del 2025 en Costa Rica, en Curridabat, en el Hotel Hyatt. Vamos a estar allí 4 horas trabajando, donde vamos a ver el mapa del equipo del futuro, vamos a aprender del ADN del liderazgo, vamos a hacer el radar de habilidades y conexión. Vamos a hacer un juego, vamos a hacer un canvas, vamos a meter un plan de acción, mejor dicho, los vamos a acompañar para que ustedes logren en sus compañías, en sus empresas, con sus equipos, aplicar estrategias de liderazgo intergeneracional, técnicas de comunicación. Les vamos a enseñar cómo trabajar conversaciones difíciles, diferentes generaciones, porque no es lo mismo hablar con un centennial que hablar con un baby boomer o una generación Z. Utilizar herramientas para activar juntanza, que es el poder de cada generación sentados a la mesa, y metodologías de innovación y transformación digital que definitivamente todos necesitamos. Y la sorpresa es que vamos a dar un 10% de descuento a todas las personas que vayan a ver este video. De hecho, va a quedar grabado, ¿sí? Todos ustedes, los que quieran participar, como dice Adri, ahí está el link para que ustedes vayan y nos acompañen y estén con nosotros en este proceso de compartir, de aprender sobre liderazgo. Y entran a esta página, ponen el código liderazgo y se hace un 10% de descuento automático por haber estado aquí conmigo, con Adri, hablando de liderazgo intergeneracional, hablando de cómo liderar diferentes generaciones y qué más, no sé si quieras sumar algo ahí también, mi Adri. No, que si tienen dudas, bueno, ahí en el QR está toda la información, pero si tienen dudas nos pueden ubicar a través de nuestro chat de GH Integral, el 21003082, que los vamos a estar atendiendo y será un gusto que nos puedan acompañar y aprovechen este 10% de descuento para que puedan participar. Así es, 10% de descuento. Y aquí vamos a regalar una entrada gratuita a las personas que entren a este código y llenen la encuesta de satisfacción de nuestra sesión de hoy. Les vamos a regalar una entrada gratuita a este evento de 4 horas, taller presencial. El 5 de noviembre vamos a estar allá aprendiendo juntos, trabajando. Así es que aquí está. Llenen la Ayúdenos, encuesta para que llenen la encuesta, participen por en esa favor. entrada que vamos a estar obsequiando el día de hoy. Así es. Participen y me voy despidiendo a todos los amigos y amigas y amigues de YouTube que han estado ahí con nosotros pegaditos, acompañándonos. Les doy las gracias por haber estado con nosotros esta horita y 5 minuticos. Recuerden que con ayudarnos a mejorar se pueden ganar una entrada gratis y adicionalmente recuerden que escaneando este código, entrando a esta página con liderazgo, poniendo el código de descuento liderazgo, van a poder acceder al 10% de descuento en la sesión. Hay cupos limitados, ya hay varias empresas que nos están diciendo que lo quieren in company, entonces por favor, llénenla para que no se quede nadie por fuera y para que ustedes puedan acompañar este proceso de liderazgo en sus compañías y para que puedan ser, lo que yo digo, mejores seres humanos. Y nada, pues los dejamos para que vayan a comer, a almorzar a todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ani, por
recibir esta invitación de parte de GH Integral y siempre es un gusto trabajar a tu lado. Ahí te deja, Madri. Gracias a ti por el tiempo y a todos mis amigos del Zoom, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si tienen preguntas, Marisalda, Marisela. Marcildan, que está en YouTube. Te mando un abrazo, me encantan esas manitas verdes. A todos los que quedaron sin contestar las preguntas y que nos empezaron a escribir también por Instagram y demás, pues ahí les voy a ir contestando. Y recuerden, estamos el 5 de noviembre en Costa Rica, hablando de liderazgo, 4 horitas de su tiempo para convertir